Pasé 15 años pagando en secreto la hipoteca de mis padres como regalo sorpresa. Justo cuando iba a contarles, anunciaron que le regalaban la casa a mi hermana por su boda. Saqué todos los recibos y el contrato con el banco, que me convertía en el acreedor principal. Les dije que no podían regalar la casa, porque me pertenecía a mí. Todo empezó por amor, de eso estoy seguro. Crecí en esa casa, una construcción modesta de 2 pisos en un barrio obrero, pero para mis padres, Ricardo y Sofía, era el puto palacio de Buckingham. Era el testamento de su esfuerzo, la prueba de que 2 inmigrantes sin nada se habían roto el lomo para darle un techo sólido a su familia. Recuerdo a mi padre, Ricardo, llegando a casa con la ropa de trabajo manchada de grasa, tan cansado que se quedaba dormido en el sofá antes de cenar. Recuerdo a mi madre, Sofía, sentada en la mesa de la cocina con una montaña de facturas, estirando cada dólar con una habilidad que rayaba en la magia negra. La palabra hipoteca era como un fantasma en esa casa, una presencia constante que dictaba si podíamos permitirnos unas vacaciones, ropa nueva o incluso una puta pizza el viernes por la noche. Yo, siendo el mayor, absorbí todo ese estrés. Me juré a mí mismo, con la devoción casi religiosa de un niño, que yo sería quien mataría a ese fantasma. Mi plan maestro, mi jodida obra de caridad secreta, comenzó a los 20 años. Conseguí mi primer trabajo de verdad en una empresa de logística, un puesto de oficina con un sueldo decente que para mí se sentía como ganar la lotería. Mientras mis compañeros se gastaban el dinero en coches de segunda mano y en emborracharse cada fin de semana, yo abrí una hoja de cálculo. Calculé cuánto podía desviar de mi sueldo cada mes sin que mis padres lo notaran y sin morirme de hambre. Fui al banco que tenía su hipoteca, me senté con un asesor y le expliqué mi intención. Al principio me miraron raro, pero el dinero es dinero, y no le hicieron ascos a recibir pagos extra que fueran directos al capital del préstamo. Durante años, cada día de pago era un ritual sagrado. Pagaba mi alquiler, mis facturas, me dejaba lo mínimo para comida y gasolina, y el resto, una suma que a menudo me dolía en el alma, se iba directamente a la cuenta de la hipoteca de mis padres. Ellos nunca supieron nada. Veían que el saldo bajaba un poco más rápido de lo normal, pero lo atribuían a algún reajuste de intereses o a su buena suerte. Nunca se les ocurrió que su hijo, el callado y responsable Leo, estaba desangrándose financieramente por ellos en secreto. Hace unos 6 años, cuando ya había aniquilado una porción gigantesca de la deuda, decidí que era hora de llevar mi plan al siguiente nivel y asegurarlo legalmente. Ahorré durante un año entero, contacté a un abogado financiero y le presenté mi caso. Juntos, nos acercamos al banco con una oferta formal para comprar el resto de la nota hipotecaria. Fue una negociación compleja. El banco no suele venderle una deuda a un particular, pero mi abogado argumentó que yo ya era un pagador consistente y que para ellos era una forma de liquidar un préstamo de su cartera y recibir todo el dinero de golpe, eliminando cualquier riesgo futuro. Sorprendentemente, aceptaron. Firmamos una montaña de papeles que me convertían, legalmente, en el acreedor. La casa pasaba a ser la garantía de la deuda que ahora me debían a mí. Para mantener la farsa y no arruinar la sorpresa final, configuramos un sistema donde el débito automático mensual que ellos veían salir de su cuenta se depositaba en una cuenta de depósito en garantía que yo controlaba. En la práctica, se estaban pagando a sí mismos, a través de mí. Yo simplemente dejaba que el dinero se acumulara ahí. La sensación de tener ese contrato en mis manos fue indescriptible. Era el arma definitiva para mi regalo, la prueba irrefutable de mi sacrificio. Este mes, finalmente, el saldo llegó a 0. 15 años, y el fantasma estaba muerto. La casa era libre. El plan era esperar a Navidad, montar un espectáculo de cojones. Una cena enorme, toda la familia, y luego sacar los papeles, el título de propiedad limpio y decirles, lo logramos. Se acabó. Disfruten su jubilación, viajen, vivan sin miedo. La casa es suya, sin ataduras. Pero el destino, o quienquiera que sea el cabrón que escribe este guión, tenía otros planes. Anoche, mis padres nos convocaron a una cena familiar. Estábamos mi hermana pequeña, Isabella, y su prometido,
un tipo llamado Daniel que siempre me ha parecido un pendejo con ínfulas. La atmósfera era festiva. Mi madre había cocinado sus mejores platos, y mi padre descorchó un vino caro. Isabella no paraba de enseñar su anillo de compromiso, sonriendo como si se hubiera tragado un foco. Yo estaba ahí sentado, aguantando las estúpidas bromas de Daniel y las historias de la planificación de la boda, sintiéndome como un puto superhéroe a punto de revelar su identidad. Estaba a punto de darles la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Justo cuando pensaba hablar, mi padre se puso de pie, golpeó su copa con un tenedor para pedir silencio y, con una sonrisa que le partía la cara, soltó la bomba. Empezó con un discurso sobre la familia, sobre los nuevos comienzos, y luego miró a mi hermana con los ojos brillantes. Sus palabras exactas, que se quemaron a fuego en mi cerebro, fueron, Isabella, mi princesa, y Daniel, como nuestro regalo de bodas, para que empiecen su matrimonio sobre una base sólida y sin preocupaciones. Tu madre y yo hemos decidido darles la casa. A partir de tu boda, es tuya. El sonido de los aplausos y los gritos de alegría de mi hermana se mezcló con un pitido agudo en mis oídos. El filete que estaba comiendo se convirtió en cartón en mi boca. Vi a Isabella llorar de felicidad, a Daniel abrazarla con cara de haber ganado la lotería, a mi madre sonriendo entre lágrimas. Todos me miraban, esperando que me uniera a la puta ovación. Pero yo no podía moverme. 15 años de mi vida, de mi juventud, de mi dinero, de mis sueños, todo se había convertido en un regalo de segunda mano para mi hermana, la niña dorada que siempre lo había tenido todo fácil. El sacrificio que yo había hecho para darles paz a mis padres, ellos se lo estaban entregando en bandeja de plata a la persona que menos lo necesitaba y, francamente, que menos lo merecía. No sé cómo, pero me puse de pie. Las piernas me temblaban de una rabia tan pura y helada que me asustó. Sin decir una palabra, salí de la casa, caminé hacia mi coche y abrí el maletero. Allí estaba, en mi maletín, la carpeta de cuero que contenía mi vida de los últimos 15 años. La agarré con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Volví a entrar al comedor, donde la celebración seguía en pleno apogeo, y arrojé la carpeta sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar las copas. El silencio fue instantáneo y total. Mi padre me miró, confundido y un poco molesto, y me preguntó qué demonios me pasaba. Abrí la carpeta y empecé a sacar los documentos, uno por uno. Los extractos bancarios mensuales. Copias de las transferencias. Y, por último, el contrato notariado que me nombraba a mí, Leo Vargas, como el único titular de la deuda hipotecaria de esa propiedad. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó frente a él. No pueden regalar una puta mierda, le dije, y mi voz sonó como la de un extraño, grave y sin emoción. No pueden regalar esta casa por una simple razón, no es suya. Es mía. Yo la pagué. Cada último y jodido centavo durante los últimos 15 años. Y tengo los papeles aquí mismo para demostrarlo. Nadie respiraba. Nadie se movía. Solo el sonido de mi corazón latiendo como un tambor de guerra en el silencio más absoluto que he experimentado en mi vida. Actualización 1. Ha pasado una semana desde esa noche. Una semana que se ha sentido como un puto siglo. El silencio que siguió a mi declaración en la mesa del comedor duró exactamente unos 10 segundos, pero en ese lapso pareció que el universo entero contenía la respiración. Mi padre, Ricardo, fue el primero en moverse. Sus manos, normalmente firmes y callosas por años de trabajo, temblaban visiblemente mientras estiraba el brazo para coger el contrato que yo había deslizado sobre la mesa. Vi sus ojos recorrer la primera página, deteniéndose en el logo del banco y luego en mi nombre, impreso en negrita bajo el título de acreedor. Su cara, que había estado roja de orgullo y vino, se quedó blanca como el papel que sostenía. Mi madre, Sofía, simplemente se llevó una mano a la boca, y sus ojos se llenaron de una confusión tan profunda que era casi doloroso verla. El prometido de mi hermana, Daniel, se inclinó con un aire de suficiencia, como si fuera a desenmascarar mi truco, pero su expresión se desmoronó en cuanto vio la legitimidad de los sellos y las firmas. Fue mi hermana, Isabella, quien rompió el hechizo.
El llanto de felicidad se transformó en un sollozo ahogado de incredulidad, y luego su cara se contrajo en una máscara de pura y absoluta furia. El primer grito fue para mi padre, un agudo que significa esto, pero su mirada se clavó en mí de inmediato. La acusación en sus ojos era tan intensa que podría haber prendido fuego a la habitación. Entonces, el infierno se desató. Mi padre se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás, y me gritó que qué puta broma era esa, que cómo me atrevía a traer papeles falsos a su casa para humillarlos. Intenté explicarle, con una calma que me sorprendió a mí mismo, que no eran falsos, que eran el resultado de mi plan de 15 años para darles una sorpresa. Le hablé de cómo había negociado la compra de la deuda, cómo sus pagos mensuales en realidad se estaban desviando a una cuenta que yo administraba. Pero mis palabras eran inútiles, rebotaban contra un muro de negación y rabia. Mi madre se unió al coro, pero su ataque fue más insidioso, más personal. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, me preguntó cómo había podido ser tan cruel, cómo había podido engañarlos de esa manera, mirándolos a la cara durante años mientras les ocultaba un secreto tan grande. Dijo que había profanado la confianza que era la base de su familia, que la había convertido en una mentira. Cada palabra era una daga diseñada para hacerme sentir como un monstruo. Y luego estaba Isabella. Ella no razonaba, solo escupía veneno. Me gritó que yo era un puto monstruo egoísta, que no soportaba verla feliz y que había orquestado todo este teatro para arruinarle el momento más importante de su vida. Me acusó de estar celoso de ella desde que éramos niños, de que siempre había querido todo lo que ella tenía. La ironía de esa afirmación, viniendo de la persona a la que le habían regalado mi sacrificio de 15 años, casi me hizo reír. No contesté a sus gritos. Simplemente los observé, como si estuviera viendo una película de una familia que no era la mía, y me di cuenta de que el Leo que había entrado en esa casa para cenar ya no existía. Di media vuelta, y con sus gritos todavía taladrándome la espalda, salí por la puerta y no miré atrás. Los días siguientes fueron un asedio digital incesante. Mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura, vibrando y sonando sin parar. Primero fueron las llamadas, docenas de ellas, de mis padres y de mi hermana. Como no contesté, empezaron los mensajes. Mi padre me dejó mensajes de voz que oscilaban entre una furia autoritaria, exigiéndome que volviera a casa inmediatamente para arreglar el desastre que había causado, y un tono lastimero y manipulador, diciendo que mi madre estaba enferma de pena por mi culpa. Mi madre, por su parte, me enviaba textos larguísimos, llenos de chantaje emocional, describiendo cómo no podía dormir, cómo se sentía traicionada y con el corazón roto por el hijo sin alma que había criado. Mi hermana no se anduvo con rodeos, sus mensajes eran una catarata de insultos, llamándome de todo, desde bastardo malnacido hasta sociópata. Incluso Daniel, el prometido, tuvo la desfachatez de escribirme un mensaje de texto, intentando adoptar un tono de hombre razonable. Me dijo que entendía que los ánimos estaban caldeados, pero que por el bien de la familia y la felicidad de Isa, lo mejor sería que yo diera mi brazo a torcer y hiciera lo correcto. Su correcto, por supuesto, significaba que les entregara la casa para que pudieran seguir con su vida de ensueño a mi costa. Cada mensaje, cada llamada perdida, era como echarle sal a la herida, pero también estaban solidificando algo dentro de mí, convirtiendo la conmoción y el dolor en un acero frío y duro. Después de 3 días de este bombardeo psicológico, no pude más. Con una sensación de finalidad que me heló los huesos, abrí mi lista de contactos y los bloqueé a todos. A mi padre, a mi madre, a mi hermana y a su ridículo prometido. El silencio repentino de mi teléfono fue ensordecedor, pero también fue un alivio inmenso. Era la primera vez en días que podía oír mis propios pensamientos. Y mi primer pensamiento claro fue que necesitaba ayuda profesional. Llamé al abogado que me había ayudado a estructurar la compra de la deuda años atrás. Le conté toda la historia, desde la cena hasta el acoso por teléfono. Escuchó pacientemente, sin interrumpirme, mientras yo le vomitaba toda la mierda de los últimos días. Cuando terminé, no se rió, sino que me dijo con una voz seria y tranquilizadora que mi posición legal era inexpugnable.
Me explicó que el contrato era blindado y que cualquier intento por parte de ellos de reclamar la propiedad en un tribunal sería una pérdida de tiempo y dinero. Sin embargo, me advirtió. Me dijo que las disputas familiares son las peores, que probablemente intentarían arrastrarme por el lodo, atacarme personalmente y hacer el proceso lo más doloroso posible con la esperanza de que yo me rindiera por agotamiento emocional. Su consejo fue tajante: no tener más comunicación directa con ellos bajo ninguna circunstancia. Cualquier intento de contacto debía ser referido a él. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente vacío, pero también con una nueva y sombría determinación. La fantasía del hijo devoto había muerto. Ahora solo quedaba un hombre que había sido traicionado y que tenía que proteger lo que era suyo. La guerra no era algo que yo hubiera querido, pero ahora que me la habían declarado, no tenía intención de perderla. Actualización 2. Ha pasado casi un mes desde la noche en que mi vida familiar se hizo añicos. El silencio de tener sus números bloqueados ha sido una bendición a medias, una paz artificial que yo sabía que no podía durar. Mis padres y mi hermana no son de los que se rinden fácilmente, especialmente cuando creen que algo les pertenece por derecho divino. Y tal como lo esperaba, al no poder alcanzarme directamente, decidieron desplegar su siguiente arma: los parientes, los monos voladores enviados para hacer el trabajo sucio emocional. La llamada llegó de un número desconocido una tarde mientras volvía del trabajo. Dudé en contestar, pero una parte de mí sabía que era inevitable. Era mi tía Elena, la hermana menor de mi madre. Empezó con una voz melosa, llena de una preocupación falsa que se sentía pegajosa a través del teléfono, preguntándome cómo estaba, diciendo que toda la familia estaba muy preocupada por mí y por mi silencio. Le di respuestas cortas y frías, pero eso no la detuvo. Rápidamente pasó al verdadero propósito de su llamada: el asalto de culpabilidad. Me pintó un cuadro dramático de la situación en casa, describiendo a mi madre como un alma en pena que apenas probaba bocado y que pasaba los días llorando por la traición de su hijo. Me contó que mi padre deambulaba por la casa como un fantasma, con la mirada perdida, el corazón roto por mi crueldad. Luego, con la sutileza de un martillo, sacó a relucir a mi hermana. Mi tía Elena me recordó que yo siempre había sido el fuerte, el roble, mientras que Isabella era la sensible, la princesa de la casa. Me dijo que yo, como hermano mayor, tenía el deber de protegerla y que mis acciones no solo le habían arruinado su regalo de bodas, sino que le habían causado una angustia emocional tan profunda que apenas podía planificar su futuro. Mientras la escuchaba soltar todo ese guión, que claramente le había sido dictado por mi madre, no sentí ni una pizca de la culpa que ella esperaba provocar. En su lugar, sentí una claridad fría y cortante. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le hice una simple pregunta. Le dije, con una voz tranquila y monótona, que si alguna vez, en todos estos años, se había preguntado por qué yo nunca me iba de vacaciones caras. ¿Por qué conducía un coche viejo o por qué nunca me veían gastar dinero en lujos? Le pregunté si sabía la cantidad de fines de semana que pasé trabajando en lugar de salir, o las veces que comí pasta barata durante una semana para poder hacer un pago extra a esa hipoteca. El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. Le dije con firmeza que agradecía su preocupación, pero que este era un asunto que no le concernía y que le pedía por favor que se mantuviera al margen. Antes de que pudiera replicar, le deseé buenas noches y colgué. Esa conversación, más que cualquier otra cosa, me obligó a enfrentar una verdad increíblemente dolorosa sobre mí mismo. Me di cuenta de la profunda estupidez de mi plan, no por el acto en sí, sino por la premisa sobre la que lo construí. Me pasé 15 años sacrificándome por una versión idealizada de mis padres que existía únicamente en mi cabeza. Los veía como esas figuras nobles y sufridoras de mi infancia, olvidando que esas personas habían cambiado. Se habían convertido en gente que daba por sentada la solidez y la responsabilidad de su hijo, mientras volcaban toda su adoración y sus recursos en su hija. Empecé a recordar 1.000.000 de pequeños detalles de nuestra vida, la vez que Isabella recibió una bicicleta nueva y reluciente para su cumpleaños mientras que a mí me dieron la vieja y oxidada de un primo.
Como sus dibujos mediocres eran enmarcados y colgados en la pared como obras maestras, mientras que mis excelentes calificaciones solo recibían un escueto muy bien, sigue así. Yo era la infraestructura, el pilar de carga que debía ser fiable y pasar desapercibido. Ella era la decoración, el objeto de arte que debía ser admirado y cuidado. El amor que yo sentía, el que me impulsó a llevar a cabo ese plan demencial, no era para ellos, los Ricardo y Sofía de la actualidad. Era un amor por el fantasma de los padres que recordaba, un intento desesperado de un niño que creció demasiado rápido por arreglar el pasado. Y esa noche, en esa mesa, me di cuenta de que les estaba ofreciendo mi corazón a dos extraños que solo vieron en mi regalo una oportunidad para adornar aún más a su verdadera creación. Justo cuando pensaba que ya había procesado lo peor, la siguiente ofensiva llegó, esta vez por correo electrónico. Era de mi padre. El tono ya no era el de un hombre herido, sino el de un patriarca ofendido que intenta reafirmar su autoridad perdida. El correo era corto y formal, claramente redactado para sonar intimidante. Decía que, después de mucha consideración, habían decidido ofrecerme una última oportunidad para rectificar mi comportamiento. Y aquí venía la parte que me revolvió el estómago. Escribió: exigimos que te presentes en casa este fin de semana para una reunión familiar en la que se discutirá una solución a este desastre que has provocado. La palabra exigimos resonó en mi cabeza como un disparo. ¿Exigir? Después de insultarme, de intentar manipularme, de despreciar el mayor sacrificio de mi vida. ¿Todavía se creían con el derecho a exigirme algo? Esa sola palabra aniquiló cualquier resto de compasión o duda que pudiera quedar en mí. La tristeza se había ido, la herida se había cauterizado, y en su lugar solo quedaba una rabia glacial y una determinación inquebrantable. Abrí una ventana para responder. Mi respuesta fue aún más corta que su demanda. Escribí únicamente 7 palabras, una sentencia fría y definitiva que cerraba la puerta a cualquier discusión fuera de un ámbito legal. Comuníquense directamente con mi abogado y adjunté su información de contacto. Le di a enviar sin dudarlo un segundo. La pelota estaba ahora en su tejado, y yo sabía perfectamente bien que su próximo movimiento no sería una conversación, sino una declaración de guerra formal. Y por primera vez, estaba listo para ella. Actualización 3. El silencio autoimpuesto duró exactamente lo que tardó el sistema postal en funcionar. Aproximadamente un mes y medio después de mi correo electrónico final, llegó la respuesta. No fue una llamada, ni un mensaje de texto de un número desconocido, sino un sobre grande y rígido de una firma de abogados de la ciudad. Mi propio abogado me había advertido que esto sucedería, pero ver ese sobre en mi buzón, con mi nombre y dirección impresos en una etiqueta pulcra y profesional, hizo que la realidad de la situación me golpeara con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me senté en mi pequeño apartamento, con el sobre pesado en mis manos, y por un momento dudé en abrirlo. Era un punto de no retorno, la materialización de la guerra que hasta ahora solo había existido en gritos y palabras. Finalmente, con un suspiro de resignación, lo abrí. Dentro había una carta de varias páginas, redactada en una jerga legal densa y agresiva, una obra maestra de la ficción y la mala fe. Era la declaración de guerra formal que había estado esperando. La carta era un ataque total, un intento de reescribir 15 años de mi vida y pintarme como un villano de telenovela. El abogado de mis padres, un tipo cuyo nombre sonaba caro y pomposo, había estructurado sus acusaciones en varios puntos delirantes. El primero era algo que llamaban engaño y manipulación filial. Según esta narrativa fantástica, yo no había hecho un sacrificio por amor, sino que había ejecutado un plan siniestro y calculado para aprovecharme de la confianza inherente que mis padres depositaban en mí como su hijo. Argumentaban que yo había explotado su ignorancia financiera para, de manera fraudulenta, hacerme con el control de su principal y único patrimonio. La segunda acusación era aún más ofensiva, provocación intencionada de estrés emocional severo. La carta describía con un detalle casi poético el supuesto sufrimiento de mis padres, pintando a mi madre como una mujer frágil al borde de un colapso nervioso y a mi padre como un hombre honorable cuya salud se veía mermada por la angustia de mi traición. La implicación era clara, yo era un torturador psicológico.
Pero la joya de la corona, la afirmación que me hizo soltar una risa amarga y hueca, fue la de apropiación indebida de patrimonio familiar. Sostenían que, como el dinero de la hipoteca salía de la cuenta bancaria de mis padres, ignorando convenientemente el hecho de que terminaba en una cuenta controlada por mí y que yo era el acreedor legal, yo había malversado sus fondos para robar la casa. La carta concluía con una exigencia descarada: debía transferirles inmediatamente y sin condiciones el título de propiedad de la casa y, además, cubrir todos sus gastos legales por el daño que les había causado. Después de leer la carta 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando, llamé a mi abogado. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que me costaba articular las palabras. Le leí fragmentos de la carta, mi voz goteando sarcasmo mientras pronunciaba las frases manipulación filial y estrés emocional severo. Él escuchó con calma y, cuando terminé mi perorata, soltó una carcajada seca y profesional. Me dijo que me calmara, que esa carta era lo que en el negocio llamaban un ladrido sin dientes. Me explicó, punto por punto, porque su caso era una absoluta basura. Me aclaró que la manipulación filial no es una base legal para anular un contrato de deuda perfectamente ejecutado. Me dijo que, para probar el estrés emocional intencionado, tendrían que demostrar que mis acciones eran ilegales y atroces, cuando en realidad cada paso que di fue legal y estaba documentado. Y en cuanto a la apropiación indebida, se rió de nuevo, explicando que era legalmente imposible apropiarse indebidamente de pagos de una deuda que uno mismo posee. Su conclusión fue directa: Leo, esta carta no está diseñada para ganar en un tribunal. Está diseñada para asustarte. Quieren que veas el espectro de una batalla legal larga, fea y cara, y esperan que te quiebres y les des la casa solo para que el dolor de cabeza desaparezca. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana durante un largo rato. Las palabras de mi abogado resonaban en mi cabeza. Tenía razón. Todo era una táctica de intimidación, un último y desesperado intento de acosarme para que cediera. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió de forma irreversible. Cualquier rescoldo de afecto, cualquier pizca de nostalgia por la familia que una vez tuve, se extinguió para siempre, sofocado bajo el peso de esas acusaciones viles y mentirosas. Ellos no solo querían la casa, querían destruirme en el proceso, querían humillarme y hacerme pagar por haberles quitado su juguete. Y me di cuenta de que una postura defensiva ya no era suficiente. Responder a su carta y esperar su siguiente movimiento era dejar que ellos controlaran el ritmo de la guerra. Ya no. Esa casa, el objeto de mi devoción y ahora el centro de esta disputa, se había convertido en un monumento a la toxicidad. Ya no la quería. No quería pisarla nunca más. No quería que su existencia siguiera siendo un arma que pudieran intentar usar en mi contra. Tomé mi teléfono de nuevo y llamé a mi abogado. Mi voz ya no temblaba. Era fría, nivelada y llena de una nueva y terrible resolución. Le dije que no solo quería que redactara una respuesta desestimando cada una de sus ridículas afirmaciones, sino que quería pasar a la ofensiva. Le di una nueva instrucción, una que sabía que sería la declaración de guerra definitiva. Le dije que iniciara inmediatamente todos los trámites necesarios para poner la casa en venta en el mercado abierto. Ya no se trataba de a quién le pertenecía. Se trataba de borrarla del mapa de nuestras vidas para siempre. Actualización 4. La decisión de vender la casa desató una nueva y más fea fase de esta guerra. El proceso, que en circunstancias normales ya es un dolor de cabeza, se convirtió en un auténtico campo de batalla gracias a la resistencia de mis padres. Unos días después de que mi abogado les enviara la notificación formal de mi intención de venta, el agente inmobiliario que contraté plantó el letrero de "Se vende" en el pequeño jardín delantero. El mismo jardín que yo había ayudado a mi padre a cuidar de niño. Para mí, ese letrero era un símbolo de mi liberación. Para ellos, fue como una declaración de guerra en su propio territorio. Inmediatamente, comenzaron con el sabotaje. Mi agente me llamaba casi a diario, con una voz que mezclaba profesionalismo y una frustración apenas contenida, para informarme de que mis padres se negaban a permitir las visitas programadas. Simplemente no abrían la puerta, o si lo hacían,
le decían a los posibles compradores que la casa no estaba realmente en venta y que todo era un error. En una ocasión, un comprador le dijo a mi agente que mi madre se había puesto a llorar en el umbral, contándole una historia lastimera sobre su hijo cruel que intentaba echarlos a la calle. Era una humillación calculada, una táctica de tierra quemada diseñada para hacer imposible la venta. La situación se volvió insostenible. No podía vender una propiedad que nadie podía ver. Tras una conversación con mi abogado, tomamos la única medida que nos quedaba. Tuvimos que llevar el asunto ante un juez para obtener una orden judicial que obligara a mis padres a conceder el acceso a la propiedad para las visitas programadas en horarios específicos. El proceso de tener que demandar formalmente a mis propios padres para que cumplieran con la ley fue una de las experiencias más surrealistas y desagradables de mi vida. Me sentí sucio, como si estuviera usando el poder del sistema para intimidar a dos ancianos. Pero luego recordaba la carta de su abogado, las acusaciones, los insultos, y la sensación de culpa se desvanecía, reemplazada por una fría necesidad. Ganamos, por supuesto. La ley estaba de mi lado. El juez emitió una orden clara, y la amenaza de ser declarados en desacato finalmente los obligó a cooperar, aunque de mala gana. Las visitas se reanudaron, pero el ambiente dentro de la casa, según mi agente, era tan gélido y hostil que probablemente asustó a más de un interesado. Mientras todo este drama legal se desarrollaba, las consecuencias de mis acciones comenzaron a extenderse, llegando a la persona que, indirectamente, había iniciado todo esto, mi hermana Isabella. La información me llegó a través de mi primo Javier, uno de los pocos miembros de la familia que se había mantenido mayormente neutral. Me llamó un día, supuestamente solo para ver cómo estaba, pero no tardó en contarme el chisme. La boda de Isabella y Daniel, el gran evento social que habían estado planeando, había sido pospuesta indefinidamente. Al parecer, todo su presupuesto se basaba en la premisa de que tendrían una casa totalmente pagada como punto de partida. Habían contratado un lugar carísimo, un fotógrafo de lujo y planeado una luna de miel extravagante, todo ello contando con el capital que les liberaría no tener una hipoteca. Sin la casa, su castillo financiero se vino abajo. Javier me contó, con cierto placer morboso, que las peleas en esa casa eran constantes. Isabella estaba furiosa con mis padres, gritándoles que cómo se les ocurría prometerle algo que no era suyo para empezar. Mis padres, a su vez, estaban amargados y resentidos, culpando a Isabella por su codicia y, por supuesto, culpándome a mí por ser el demonio que había destruido su felicidad. Escuchar eso me produjo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La venganza era dulce, sí, pero el sabor de fondo era el de una familia devorándose a sí misma. Una tarde, hace un par de semanas, cuando la venta de la casa ya estaba en marcha y habíamos recibido un par de ofertas serias, experimenté su último y más patético intento. Salía de mi oficina, cansado después de un largo día, y los vi. Estaban de pie junto a mi coche en el estacionamiento casi vacío, como dos espectros esperándome. Mi primer instinto fue dar media vuelta y volver a entrar, pero decidí enfrentarlos. Se veían mayores, más pequeños y profundamente cansados. La arrogancia y la furia habían sido reemplazadas por una desesperación palpable. Mi padre, el hombre que me había exigido que arreglara mi desastre, fue el primero en hablar. Con la voz quebrada, me pidió perdón. Dijo que se habían equivocado, que el orgullo los había cegado y que nunca quisieron que las cosas llegaran tan lejos. Mi madre lloraba en silencio a su lado. Entonces, me ofrecieron su solución. Me pidieron que cancelara la venta, que los dejara quedarse en la casa, y me prometieron que me pagarían un alquiler justo cada mes. La propuesta era tan absurda, tan insultante después de todo lo que había pasado, que una risa seca se escapó de mis labios. Los miré a los dos, a estas personas que habían intentado destruirme legalmente, que habían calumniado mi nombre y saboteado mis esfuerzos, y vi su oferta por lo que era, no un acto de contrición, sino el último movimiento de un jugador de ajedrez que ha perdido todas sus piezas importantes. Alquiler, repetí, y mi risa se hizo más fuerte. ¿Ahora quieren ser mis inquilinos? Después de acusarme de ladrón, de monstruo. Mi padre murmuró algo sobre ser desagradecido. Esa palabra fue la chispa final.
Me incliné hacia él y le dije, con una voz baja y llena de todo el desprecio que pude reunir, ¿desagradecido? ¿Por querer quedarme con el fruto de 15 años de mi trabajo que ustedes iban a regalar como si fuera un puto adorno? Váyanse muy al carajo los dos. No esperé una respuesta. Me di la vuelta, me subí a mi coche y me fui de allí, dejándolos solos en medio del estacionamiento. Por el espejo retrovisor, vi sus dos figuras haciéndose cada vez más pequeñas, hasta que desaparecieron por completo. Y supe, con una certeza absoluta, que era la última vez que hablaría con ellos. Actualización final. Ha pasado más de un año desde la última vez que vi a mis padres en ese estacionamiento. Un año de silencio, de reconstrucción y de una paz que casi había olvidado que existía. La venta de la casa se cerró unos meses después de ese encuentro. El día del cierre fue extrañamente anticlimático. Estuve sentado en una sala de conferencias estéril, firmando una montaña de papeles junto a mi abogado, mientras los nuevos dueños, una joven pareja emocionada, firmaban los suyos. No sentí alegría ni una gran oleada de victoria. Sentí un profundo y absoluto alivio, como si me hubieran quitado de la espalda un peso que llevaba cargando toda mi vida. Al firmar el último documento, no solo estaba transfiriendo una propiedad, estaba amputando la última conexión física con la persona que solía ser, el hijo obediente, el mártir silencioso, el idiota. El cheque que me entregaron se sentía irreal en mis manos. No representaba solo dinero, representaba 15 años de mi juventud, incontables sacrificios y, finalmente, mi billete de salida. Lo primero que hice, sin dudarlo, fue pagarle a mi abogado hasta el último centavo, con una generosa bonificación. Ese hombre había sido mi ancla en la tormenta, y su consejo valía su peso en oro. Después de eso, no compré un coche nuevo, ni un reloj caro, ni ninguna de las cosas que la gente hace cuando de repente tiene dinero. Hice algo que me había negado a mí mismo durante una década y media. Compré un billete de avión de ida, sin fecha de vuelta, a un lugar tan lejano y diferente como pude encontrar. Pasé los siguientes 3 meses con una mochila a la espalda, recorriendo Tailandia, Vietnam y Camboya. Me sumergí en culturas donde nadie sabía mi nombre, donde mi historia no existía. Comí comida callejera, dormí en hostales baratos, caminé por selvas y playas, y dejé que el ruido del mundo ahogara el ruido de mi cabeza. Y en esa soledad anónima, finalmente me permití llorar. No por las personas que mis padres y mi hermana habían demostrado ser, sino por la familia que yo había creído tener, por el sueño que se había podrido desde dentro. Lloré por el joven ingenuo que pensó que el amor y el sacrificio podían comprar la felicidad de otros. Y cuando las lágrimas se secaron, me sentí limpio. Al regresar, utilicé una parte importante del dinero como pago inicial para un pequeño apartamento en una ciudad a unas 3 horas de distancia de mi antiguo hogar. Lo suficientemente lejos para ser un mundo completamente diferente, lo suficientemente cerca como para que la distancia se sintiera como una elección deliberada. Empecé de nuevo, de verdad. Conservé mi trabajo, ya que mi empresa me permitió trabajar a distancia, pero mi vida social y personal se reinició desde cero. He hecho nuevos amigos, gente que me conoce como Leo, el tipo al que le gusta el senderismo y es decente jugando al póker, no como Leo, el hijo de Ricardo y Sofía. He empezado a tomar clases de guitarra, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca tuve dinero extra. Estoy viviendo una vida tranquila, una vida que es mía en cada detalle, construida sobre mis deseos y no sobre las obligaciones que otros me impusieron. Es una existencia que a veces se siente tan pacífica que resulta extraña, pero nunca, ni por un segundo, la doy por sentada. Sé que muchos se preguntarán qué fue de ellos. No he tenido ningún contacto, pero la información, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Mi primo Javier me llamó hace unos meses para mi cumpleaños, y la conversación, inevitablemente, derivó hacia ellos. Mis padres vendieron algunos de sus muebles viejos y se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en un complejo para personas mayores. La pérdida de su casa, el gran símbolo de su estatus y de su éxito, aparentemente los ha golpeado duramente, no solo financiera, sino socialmente. Han perdido el orgullo que los sustentaba. Mi hermana Isabella y Daniel finalmente se casaron.
Según Javier, fue una ceremonia civil, pequeña y discreta, muy lejos de la boda de cuento de hadas que habían planeado. Empezaron su matrimonio ahogados en deudas por los depósitos no reembolsables de su fiesta cancelada y viviendo en un pequeño apartamento alquilado. La tensión, al parecer, es constante. El resentimiento por el reino que les fue robado ha envenenado su relación desde el principio. No siento alegría al saber esto. Simplemente siento, nada. Son las consecuencias naturales de sus propias decisiones y sus vidas ya no tienen nada que ver con la mía. En retrospectiva, no me arrepiento de nada de lo que hice. Mi único arrepentimiento es haber tardado tanto en ver la verdad. La venganza, al final, no fue el objetivo. Fue un subproducto necesario para reclamar mi vida. El verdadero acto de liberación no fue tirarles los papeles en la cara, sino firmar los documentos de mi propio apartamento. No fue verlos derrotados, sino verme a mí mismo prosperar en mi propia paz. Les quité la casa, sí, pero lo que realmente les arrebaté fue el poder que tenían sobre mí, el poder de darme por sentado, de usar mi amor como un recurso inagotable. Quemé el puente, y al hacerlo, me salvé de ser consumido por el fuego que ellos mismos habían iniciado. Hoy, por primera vez en mi vida adulta, siento que no le debo nada a nadie. Y esa sensación, esa libertad absoluta y sin adulterar, vale mucho más que cualquier casa.